Buen día para todos. Empezaremos la Parashat Vaera. Entonces Dios habló a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno. Dice Rashi, le habló con severidad porque Moshe mismo había hablado a Dios en términos duros al decir, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Como vimos en la Parashat anterior, al final de la Parashat anterior. Por lo tanto, para poder entender aquí, primero que los sabios dicen que la palabra ledaver, vaidaver, hablar, es un término fuerte, severidad, es lo que dice Rashi. Pero decir, cuando habla la palabra bayomer lemor es término suave. Entonces también utiliza la palabra, el nombre de Elohim, con la palabra de hablar. Aparte que habló fuerte, con severidad, también le hizo juicio a Moshe Rabenu por haber hablado así al Creador. Y segundo, después le dice yo soy el Eterno, o sea, le utiliza el nombre de Yud Kei Vav Kei, que es el nombre de Rahamim, de misericordia, y con eso utiliza también la palabra Bayomer, y le dijo, que es palabra le está hablando suave. Es algo interesante, ¿por qué? Porque Moshe Rabenu, como dice aquí, dice por qué ha hecho mal a este pueblo. La pregunta sería al principio, ¿cómo pensó Moshe Rabenu que supuestamente Dios le hace mal al pueblo? O que supuestamente de Dios sale el mal. Ahora, no sale ningún mal. El mal solamente está supuestamente a los ojos de nosotros. Nosotros vemos algo y lo vemos de repente, si vemos a alguien sufriendo, lo vemos de que es malo para él, porque está sufriendo. Lo mejor sería que no sufriéramos. Pero si nosotros supiéramos que al sufrir, con eso la persona va a ganar, se le van a se le van a expiar los pecados, por ejemplo, de lo que ha hecho y otras cosas más. Entonces, no tendríamos preguntas. Es obvio que a nuestros ojos nosotros no vemos el bien que va a pasar, que va a suceder o que está sucediendo. Nosotros solamente vemos lo que está sucediendo. Y otra de las cosas también aquí que hablan es porque Datán Avirán, ellos se encontraron, como dice Rashi, se encontraron con Moshe y Aarón. Y ellos le dijeron que el Eterno mire sobre usted y juzgue, pues ustedes han provocado que incluso nuestro olor sea desagradable en los ojos del faraón y en los ojos de su siervo para poner una espada en las manos para matarnos. Quiere decir, le dijeron a Moshe Rabbeinu algo que de aquí vamos a ver lo importante que es no estar escuchando personas que no tienen temor al cielo y hablan solamente herejismo y hablan cosas que van en contra de lo que es en verdad, lo que es la realidad. Porque aquí fue lo que él los culpó a ellos por lo que le está sucediendo. Él no es culpa de ellos. El Eterno nos mandó y eso fue lo que sucedió. El Eterno es el que hace todo. El Eterno es el que manda el corazón del faraón. Entonces, ¿por qué ellos supuestamente dicen que fue por Moshe Rabenu y por Aarón por haber hablado? Allí está, ahí está lo que dijimos, que ellos prácticamente al escuchar una cosa así, Moshe Rabenu le afectó. Entonces, fíjate lo que es, o el efecto que da cuando la persona escucha herejismo. Si la persona escucha algo que va en contra de la muná, que va en contra de la fe, de la creencia en Dios, de lo que se sabe, de lo que uno sabe que cómo debe ser, y no es como la otra persona está hablando, y uno escucha eso, uno piensa que, lo escuché, pero yo sé la verdad, yo, yo sé que todo proviene de Hashem, yo sé que la persona no se da cuenta y de repente cuando está hablando habla herejismo también.
¿Por qué? Porque eso se le queda en el tat mudá, en el subconsciente que se le queda a la persona en la cabeza y después empieza a hablar igualito, igualito habla con herejismo. Este me hizo, el otro me hizo, así habla igual. Fue una de las explicaciones por las cuales el Moshe Rabenu automáticamente cuando vino a hablar con el Creador le dijo por qué le estás haciendo mal al, al, al pueblo. Le afectó lo que le dijo Datán a Avirán, ¿sí? Obviamente que él no fue en el caso de que obviamente que sabe que fue Hashem por lo que está sucediendo. Toda la cosa es porque él piensa que supuestamente que Kadosh Baruj Hu le está haciendo mal. Esa es la diferencia. Entonces aquí vemos lo importante que es sobre eso, cómo la persona tiene que tener mucho cuidado de lo que escucha, que no le afecte en su creencia y en toda la fe en el Creador. Porque si incluso Moshe Rabbeinu con su grandeza y todo le afectó, a cualquier persona como nosotros, obviamente, cualquier cosa que escucha en en las noticias y todo eso, lo único que hablan es puro herejismo. Este hizo, el otro hizo, no sé qué más. Naturaleza, la naturaleza, esto, pasó por esto, pasó por lo otro. Dios no se encuentra ahí. Nunca van a nombrar que pasó porque así Dios quería que sucediera. Entonces, ¿qué hace uno viendo eso? ¿Qué hace uno viendo eso? Si le va a afectar a uno en la fe. Eso primero. Segundo, la palabra Elohim tiene una gematria de 86, el nombre Elohim. Y la palabra Ani Hashem, ¿sí? Hashem es 26 y Ani es 61. 61 y 26 son 87. Fíjate la diferencia que hay. La diferencia entre Elohim y Ani Hashem, la diferencia es solamente uno. ¿Quién? Hashem. Hashem mismo. El uno. Solamente uno. El único que es el creador. Esa es la diferencia entre Elohim y Ani Hashem. ¿Y qué nos viene a enseñar eso? Nos viene a enseñar que si la persona, a la final, en todas las tribulaciones, las cosas fuertes que él pasa en la vida, en todos los juicios que él pasa en la vida, él coloca a Hashem allí, en los juicios que es el Elohim. Al colocar a Hashem, ya no será 86, sino será 87, Ani Hashem. Sabrá la persona de que todos esos juicios y todo lo que está pasando y todo lo que él está sufriendo, todo es para bien a la final. Todos son Rahamim, misericordia del Creador, que lo quiere y que quiere que él regrese al buen camino. Es muy importante saber eso. Yo me revelé a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Quiere decir, aquí explican también de que eh, el Creador no necesitó el nombre siempre se dirigió con ellos con juicios. Y ellos siempre se sobrepusieron a todos los juicios, sin necesidad de Akadosh Baruj Hu utilizar las misericordias con ellos. Dice Rashi, y le dijo: yo soy el Eterno. Al declarar a Moshe su nombre inefable, Dios le quiso decir: yo soy fiel para otorgar buena recompensa a los que marchan delante de mí, y no de balde te he enviado, sino para hacer que se cumplan mis palabras que dije a los primeros patriarcas. Y hallamos que el nombre inefable es interpretado en este mismo sentido en varios lugares de la Torah cuando dice: yo soy el Eterno, lo que implica yo soy fiel para retribuir. Cuando, cuando está enunciando en el contexto de un castigo, como por ejemplo en el versículo: y habrás profanado el nombre de tu Dios, yo soy el Eterno, ahí implica que es fiel para castigar. Y cuando está enunciado en el contexto del cumplimiento de los mandamientos, como por ejemplo en el versículo: guardarán mis mandamientos y los harán, yo soy el Eterno. En este caso yo soy fiel para otorgar recompensa. Quiere decir de que siempre que utiliza la palabra yo soy el Eterno después de algo, va a ser o para decir que yo soy fiel para la recompensa, o también igual, incluso para lo contrario, hace Shalom. Dice Rashi: yo me revelé a los patriarcas. Al parecer el hecho de que
tanto este encabezado como su comentario aparezcan como algo separado fue obra de un antiguo copista del texto de Rashi, quien en vez de escribir todo el encabezado, abrevió los nombres de Abraham, Isaac y Jacob por los patriarcas, lo que eventualmente lo separó del comentario siguiente. Dice, en algunas ediciones antiguas parecía pegado. Caja dice, dice aquí. Como Dios omnipotente quería decir, yo les hice promesas y con respecto a todas ellas les dije, yo soy Dios omnipotente. Aquí dice en donde precisamente Abraham en Bereshit 17.1 tiene que ver con el Brit Milá, y a Jacob en Bereshit 35.11 también. Pero con mi nombre el Eterno no me di a conocer a ellos. Aquí no está escrito no les di a conocer este nombre, sino no me di a conocer con este nombre. Quería decir, yo no era conocido por ellos con mi cualidad de veracidad, por la cual mi nombre es llamado el Eterno, que significa que yo soy fiel para hacer que mi palabra se verifique. Así pues, yo les había hecho una promesa para todo, pero todavía no la he cumplido. Seguimos la parashá y además establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Kená, la tierra de sus peregrinajes en los cuales habitaron. Quería decir, dice Rashi, además, cuando me revelé a ellos con el nombre divino de El Shaddai, Dios Omnipotente, instituí y me establecí mi pacto entre mí y ellos, para darle las tierras de Kená, dice Rashi, donde los prometió a Abraham en la sección que trata acerca de la circuncisión, explícitamente se declara, yo soy Dios Omnipotente, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Y a Isaac Dios le dijo, pues a ti y a tu descendencia entregaré todas estas tierras y confirmaré mi juramento que juré a Abraham, queriéndole decir, y ese mismo juramento que juré a Abraham se lo había enunciado con el nombre de El Shaddai. Y a Jacob Dios explícitamente le dijo, yo soy Dios omnipotente El Shaddai, fructifica y multiplícate. La tierra que entregué a Abraham y Isaac a ti te la daré. Así pues, a los tres le he hecho una promesa con el nombre de El Shaddai, pero todavía no se las he cumplido. Hay que saber también que el nombre de El Shaddai, de Akadosh Baruj Hu, también es un nombre de juicio. ¿Sí? Porque el que Akadosh Baruj Hu utilizó ese nombre para decirle cuando creó el mundo, y el mundo se creó de una forma de que se fue expandiendo hacia los lados, Akadosh Baruj Hu utilizó ese nombre, El Shaddai, que le dijo a su Olamot Dai, que le dijo al mundo hasta aquí, no seguir expandiéndose más grande, haciéndose más grande. Entonces ahí vemos que es que cuando es un nombre que limita, porque dice hasta aquí, no más, es un nombre que limita, entonces por lo tanto es un nombre de juicios. Y en ese caso, para los patriarcas, que ellos se condujeron con el Kadosh Baruj Hu, el Kadosh Baruj Hu se condujo con ellos en juicio y ellos se sobrepusieron a todos los juicios, al Midat Adin, se lo hizo con ese nombre. Pero ya para dársela después a Israel se necesita el nombre de Ani Hashem, de Hashem, de misericordia con Israel. Ya es diferente, porque ya ellos ya no están en el nivel de los patriarcas de poder seguir, de que a Kadosh Baruj Hu se los dé según el nombre de El Shaddai. ¿Bien? Por eso es que dicen que, fíjate que, Moshe Rabenu baja a Egipto para sacar a Israel, él utiliza todo el tiempo ese nombre, el nombre inefable. Seguimos. Y también yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los mitzrim esclavizan, y he recordado mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno, yo sacaré a ustedes debajo de las cargas de Mitzrayim, los liberaré del trabajo de ellos, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré como pueblo para mí, y yo seré Dios para ustedes, y sabrán que yo soy el Eterno, el Dios de ustedes, quien los saca de debajo de las cargas de Mitzrayim. Yo los llevaré a la tierra por la cual he alzado mi mano para entregarla a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré a ustedes en heredad. Yo soy el Eterno. Vamos a ver. Dice aquí, yo también he decir, así como instituí y establecí el pacto con ellos, así me corresponde ahora cumplirlo.
Por eso, como se declara a continuación, he escuchado el gemido de los hijos de Israel, quienes gimen porque los mitzrim los esclavizan, y he recordado ese mismo pacto. Pues en el pacto entre las partes dije a Abraham, y también el pueblo al que yo esclavice, y también al pueblo que los esclavice yo juzgaré. ¿Bien? En el pacto entre las partes, Dios había hecho dos promesas a Abraham: dar la tierra de Israel a su descendiente, y también hacer juicio al pueblo que lo esclavizara. El pacto implicaba el cumplimiento de ambas cosas. Aquí Dios le respondía a Moshe con respecto a su queja de que para qué lo había enviado, si desde que había llegado a Mitzrayim el faraón había tratado peor al pueblo que antes. Dios en efecto le respondió diciéndole que no era posible hacer juicio al faraón sino hasta que éste empeorara su trato a Israel. Este gimiera a Dios, y entonces Dios intervendría para castigar al faraón y salvar a Israel. Por lo tanto, dice Rashi, es decir, sobre la base de ese juramento hecho a los patriarcas. Y lo sacaré, pues así fue que prometía a Abraham en el pacto entre las partes acerca de sus descendientes. Y después de ellos saldrán con gran riqueza. Y la gran riqueza obviamente que no es una riqueza material, sino la riqueza espiritual, que es la entrega de la Torah. Las cargas de Mitzrayim, esto se refiere a la molestia del fardo de Mitzrayim bajo la cual ellos están. ¿Bien? Son las cargas. Las cargas mencionadas específicamente se refieren al sufrimiento que les causaba hallarse bajo el estado de esclavitud que los mitzim le habían impuesto, no a una carga cualquiera de trabajo duro que tuvieran que hacer. Seguimos. He alzado mi mano, dice Rashi, y la elevé para jurar por mi trono de gloria. ¿Okay? En una forma dice aquí el Gurarie, dice el Gurarie que alzar la mano, que no es una especie, implica juramento. Ahora bien, puesto que el trono de gloria simboliza la soberanía divina, es como si Dios hubiera jurado por su soberanía. Pero ellos no escucharon a Moshe. No, esto ya tiene que ver con la parte que viene después de ello. Vamos a explicar un poco aquí lo que sucedió. Aquí hay una cosa importante porque la persona tiene que saber, una de las cosas más importantes es de que cuando la persona recibe tribulaciones y la recibe de alguien, esa persona solamente es un palo, como decir el palo que utiliza el creador para castigar a la persona. No quiere decir que la persona misma él lo está haciendo por sí mismo, sino está siendo mandado por el creador para que haga eso. No quiere decir de que él sea una persona buena, porque la verdad los sabios ya dijeron que la persona que la debe, que es una persona que tiene transgresiones, entonces lo utilizan para hacer mal. Pero si es una persona que tiene méritos, lo utilizan para hacer bien, para dar una clase de Torah, para explicar a una persona, para hacer regresar de arrepentimiento a un judío, o muchísimas cosas, ¿sí? Lo utilizan para bien, o para bien o para mal. Aquí en este caso vamos a ver que dice, el creador mismo dice, yo también, y también yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los mitzrim esclavizan. Quiere decir de que aquí Dios está diciendo de que ellos piensan de que los mitzrim son los que les lo están esclavizando. Ellos me hicieron, ellos me esclavizan, ellos esto no sé qué, cuando la persona le echa la culpa a los demás. Entonces el creador dice, he recordado mi pacto. Entonces, por lo tanto, dice el creador, yo soy el eterno. Aquí jura lo que va a decir, lo que va a hacer. Yo sacaré a ustedes de debajo de las cargas de Mitzrayim. ¿Sí? Quiere decir que al principio, eso fue lo que sucedió cuando ellos estaban en Mitzrayim. Al principio, el trabajo fuerte bajó, pero todavía seguían como queriendo, como trabajando, pero no en una forma como trabajaban en el sentido del ¿cómo que se llama? De las cargas que tenían, ¿sí? No del trabajo,
no el trabajo sí, de labor quebrantadora esa que tenían anteriormente, sino trabajos normales como al principio. Después dice el creador, los liberaré del trabajo de ellos. Después ya es liberado el trabajo. Ellos fueron liberados. Ya no hacían ningún tipo de trabajo. Después viene y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Después que los redimió, los tomaré como pueblo para mí. O sea, les daré la Torá. Ya son pueblo. Y al darle la Torá, tener las leyes y ser un pueblo para mí, yo seré Dios para ustedes y sabrá que yo soy el eterno, el Dios de ustedes, quien los saca debajo de las cargas de Mitzrayim. A dar al tomarlos como pueblo, entonces ya es un pueblo, pero el pueblo, el rey, como un rey, el líder que tiene un pueblo, ¿sí? Entonces él es un líder para, en este caso, el creador, que es el eterno para nosotros, y nosotros seremos para él su pueblo, dándonos las leyes y todo lo que necesita tener un pueblo. Pero ahora, ¿qué hace falta? Hace falta dónde vivir, ¿qué? En la tierra donde vivir. Por lo tanto dice, yo los llevaré a la tierra por el cual he alzado mi mano para entregarle a Abraham, Isaac y Jacob, y les daré a ustedes en heredad, yo soy el Eterno. De aquí también, en el tratado de Pesajim, tratado de Pesaj, de aquí se aprende sobre los cuatro vasos de vino que se toman en el día de la noche de Pesaj, y todo es por los cuatro leshonot que están aquí. ¿Okay? Yo los sacaré, los Yutam, primero los sacaré, después los liberaré, ese es el segundo, el tercero yo los tomaré y yo los llevaré a la tierra. Creo que esos son los cuatro, vamos a ver si, Otseti, Peitzalti, los liberaré, Vega Alte, los redimiré, ese es los redimiré. Los redimiré es el tercero y luego yo los tomaré como pueblo para mí, ese sería el cuarto, son las cuatro copas que se toman en el Seder de Pesaj, que tienen que ver con esas cuatro cosas que dijo el Kadosh Baruj Hu. Seguimos, y Moshe habló hacia los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de aliento y el duro trabajo. Dice aquí Rashi, se utiliza esta expresión para aludir a su congoja, dice Rashi, porque en cualquier persona que está profundamente acongojada, su aliento y su respiración se acortan y no es capaz de prolongar su respiración. ¿Sí? Una interpretación cercana a lo que ya expliqué sobre esta sección. Escuché eso de Rabbi Baruch, hijo de Rabbi Eliezer, y me trajo prueba de ello lo siguiente: esta vez yo les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Eterno. Este versículo nos enseña que cuando el Santo Bendito hace verificar sus palabras, incluso tratándose de un castigo, él informa al ser humano que su nombre es el Eterno, y con mayor razón cuando se trata de verificar para bien. Pero nuestros maestros interpretaron los versículos 3 y 4 en referencia al tópico enunciado más arriba, cuando Moshe dijo a Dios: ¿por qué has hecho mal a este pueblo? El santo bendito le respondió: ay de aquellos que se perdieron y ya no se encuentran. ¿Quién? Son Abraham, Isaac y Jacob. Son ellos. Tengo motivos para lamentarme por la muerte de los patriarcas. Muchas veces me rebelé a ellos solamente con el nombre de El Shaddai, Dios omnipotente, pero aún así no me preguntaron cuál es tu nombre. Pero tú, Moshe, has dicho: si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Quiere decir de que a Baruj Hu le trajo bastante juicio a los patriarcas, e incluso que le había dicho, le prometió, por lo menos Abraham vino, te daré tu simiente, tendrás un hijo que se seguirá tu simiente, será su simiente. Y con todo y eso le dije después que lo tomara y lo sacrificara. Y con todo y eso él no hizo nada, no me preguntó, no me dijo nada. Pero Moshe dice, me preguntó, me dice aquí. Eso es lo que quiere decir con hay de aquellos que se perdieron y ya no se encuentran. O sea, de aquellas personas que incluso que Akadosh Baruj Hu
le decía una cosa y después le decía otra y todo, con todo y eso ellos se quedaban callados y no decían nada. Lo que el creador dice es lo que será. Ahora Jaime Kadosh dice aquí de que los hijos de Israel, ¿por qué no le escucharon? Dicen no escucharon a causa de falta de aliento. Falta de aliento también es paciencia y el duro trabajo. Entonces dice, la falta de aliento es paciencia y la persona le falta la paciencia simplemente cuando le falta Torah. Cuando le falta Torah, cuando la persona estudia Torah, le falta la paciencia. Porque cuando la persona tiene Torah y sabe que todo es para bien y todo proviene de Akadosh Baruj Hu y todo va a ser cuando Akadosh Baruj Hu disponga y cuando Akadosh Baruj Hu se diga que así sea, es que así será. No hay necesidad de tratar de hacer las cosas de otra forma o más rápido porque yo voy a hacer o yo no voy a hacer y todo lo demás. No, es cuando Akadosh Baruj Hu dispone y él dice y decide. Entonces la persona vive más ragúa, vive más tranquilo, no se desespera, tiene paciencia, todo es para bien. El Kadosh Baruj Hu dispone. Entonces ese es lo que dice aquí. De que no lo escucharon por falta de aliento. Dice, y además yo establecí mi pacto, es decir, a pesar de que les había prometido la tierra de Canaán cuando Abraham quiso sepultar a Sará, no halló ningún lugar de sepultura, sino hasta que compró uno por mucho dinero, siendo que la tierra de cierto sentido ya le pertenecía gracias a la promesa divina. Y también con respecto a Isaac, los habitantes de Canaán le reclamaron por los pozos que él había excavado, a pesar de que la tierra le pertenecía. Y también con respecto a Jacob, está escrito que compró la parcela de campo para plantar su tienda, a pesar de que la tierra le pertenecía. Todo esto lo hicieron sin por ello cuestionar mis actos. Pero tú, Moshe, dijiste, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Sin embargo, la interpretación midrashica de los maestros no se asienta con el lenguaje de los versículos por varias razones. Primero, porque en la tierra no se declara y los patriarcas no me preguntaron mi nombre. Y sí, para responder a ello, dices que el versículo en realidad significa que él no les hizo saber qué tal era su nombre. Ello no puede ser, ya que al principio cuando Dios se reveló a Abraham en el pacto entre las partes se declara, yo soy el Eterno que te saqué de Ur-Kasdim. Y además, según la interpretación de los maestros, cómo es que la secuencia de los versículos 3 y 4 se adapta a las palabras que le siguen. Y también he escuchado el gemido de los hijos de Israel. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno. Por consiguiente, yo digo que primero hay que asentar los versículos según su sentido simple, cada palabra según su contexto, y luego exponer su interpretación midrashica. Como se declara, ¿acaso no es mi palabra como el fuego declaró el Eterno, y como un martillo que despedaza la roca, dividiéndola en muchos fragmentos? Bien. Aquí está hablando también de la Torah. ¿Acaso mi palabra es como la palabra de creador es la Torah? Y es como un martillo que despedaza la roca. La roca es el Yetzer Hará, dividiéndola en muchos fragmentos. Es decir, así como el martillo despedaza la roca y le divide en numerosas esquirlas o fragmentos, así también la Torah posee numerosas facetas interpretativas, cada una reflejando una misma verdad divina. Sin embargo, hay que distinguir bien cuál es el sentido simple y cuál es la exposición midrashica. Entonces Moshe le dice a Hashem, el Eterno habló a Moshe diciendo, ve al faraón, rey de Mitzrayim, para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Entonces Moshe habló delante del Eterno diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo entonces ha de escucharme el faraón siendo yo obstruido de labios? Dice Rashi, esta es una de las 10 inferencias del por Kal Vajomer que aparecen en la Torah. Tipo de inferencia de Kal Vajomer, que es una uno de los razonamientos de los cuales se estipula de menor a mayor para el estudio de la Torah. ¿Okay? Este tipo de razonamiento estipula que si algo se aplica a una situación donde no hay mucho motivo para que se aplique, con mayor razón se aplica a una situación donde el motivo es mayor. En este caso Moshe quería decir, si Israel, que son los beneficiarios de la buena nueva, no me escucharon, con mayor razón no me escuchará el faraón a quien la noticia le perjudica. Así quería decir. Pero según lo que estudiamos anteriormente, que no le escucharon porque no estudiaron Torah, no tenían Torah,
Entonces podemos, el Orahaim Kadosh explica así. Sí, Israel que tienen la obligación de estudiar Torah, no estudiaron Torah y por eso no me escucharon. El faraón que no, no tiene la obligación de escuchar Torah, de estudiar Torah, y es un ignorante de Torah, me va a escuchar, va a tener paciencia de escucharme. Obvio que no, porque si no preguntaría, no entiendo, ¿cómo vas a hacer un calvajomer con el faraón? Ellos no te escucharon por el trabajo arduo que tenía, trabajo duro, ¿sí? Y la falta de aliento. El faraón tenía trabajo duro y falta de aliento. No tenía, entonces ¿cómo podría ser un calvajomer? Calvajomer, como dijimos anteriormente, o como el que trae aquí, o como también en el que dijimos con referente a a la Torah. Obstruido de labio. Esta expresión designa que una persona cuyos labios están obstruidos y por lo tanto tiene dificultad para pronunciar con claridad. Asimismo, yo digo que la expresión significa obstrucción. ¿Okay? Aquí también dice... Aquí habla también lo que tiene que ver con la orla, también habla Rashi y todo eso, pero dijimos anteriormente por qué él fue obstruido de labios. Moshe Rabbeinu. El Midrash dice que, el faraón colocó a Moshe Rabbeinu en las piernas, lo cargó en las piernas cuando era pequeño, y él le quitó la corona y se la colocó. Entonces los necromantes y los sabios de allí de Mitzrayim le dijeron al faraón que tenía que tener cuidado, puede ser de que cuando éste crezca le va a quitar la corona. Entonces, ¿qué hicieron? Uno dijeron que lo matara, otro dijeron que no lo mataran, que le hiciera una prueba a ver si de repente es muy sabio en verdad como para hacer una cosa así, o él lo hizo así porque un niño no entiende. Entonces en ese momento, ¿qué hicieron? Trajeron dos kearot, dos tazas, por decirlo así, una con este con carbón ardiente, y otra con dinero, moneda de oro, y se las colocaron enfrente para ver si era sabio o no. Si era sabio iba a agarrar las monedas, si no, no. Entonces dice el Midrash de que iba a tomar las monedas cuando vino el ángel y le empujó la mano y tomó el carbón, y cuando tomó el carbón y se lo colocó en los labios, entonces ahí fue donde le- se le, se le, se le obstruyeron los labios. Así explican los sabios. Pero a mucho más a fondo fue lo que nosotros dijimos, que él estaba en la parte de la faringe donde pasa ¿cómo es que se llama? Donde pasa sí, hay dos cavidades que dijimos anteriormente, nosotros explicamos eso, que había las dos cavidades que hay, por una pasa la comida, por otra pasa el respira, ¿sí? Y dijimos que las almas se encontraban en todo el cuerpo del primer hombre, y el alma de Moshe Rabbeinu se estaba junto en la parte donde se respira. Entonces, por lo tanto, él no tuvo por decirlo así, un beneficio, un disfrute de lo que comió el primer hombre. Pero él tenía que decir a las demás Nishamot que por qué comían, por qué esto, y no hizo nada. Y por no haber dicho nada, entonces por eso él tenía los labios obstruidos, tenía problemas para poder hablar. Otra de las cosas también por las cuales Akadosh Baruj Hu lo hizo que no, porque le dice todo el tiempo tengo los labios obstruidos, tengo los labios, ¿por qué no le da refuá? ¿Por qué no eh, que le haga que pueda hablar? Y utiliza a Aarón. Entonces explica a los sabios porque en verdad Kadosh Baruj Hu también quería que una persona así como Moshe Rabbeinu diera la Torah, que no podía hablar que no podía hablar bien, para que no dijeran, tú sabes en verdad por qué él dio la Torah, porque era una persona que, wow, hablaba y convencía a cualquiera. Y por eso convenció a todo el pueblo y todo lo demás. Hubieran podido decir un poco de cosas. Al decir que él tenía obstruidos los labios, quiere decir de que él no podía hablar bien y no podía, a quien podía convencer en caso tal, a través de las palabras, no podía. Entonces también tiene que ver con eso. El Eterno habló a Moshe y a Aarón y les encomendó acerca de los hijos de Israel y acerca del faraón rey de Mitzrayim para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim.
El Eterno habló a Moshe y a Aarón, puesto que Moshe había dicho, yo soy obstruido de labio, el Santo Bendito ese asoció a Aarón con él para que le sirviese de expositor e intermediario ante el pueblo, ante el pueblo de Israel y ante el faraón. Y les encomendó acerca de los hijos de Israel. Dios les ordenó que respecto a los hijos de Israel que lo dirigiesen con suavidad y que fueran pacientes con ellos. Y acerca del faraón del rey Mitzray, al decirles esto, Dios les ordenó con respecto al faraón que le honraran con sus palabras. Esta es su interpretación midrásica, pero según el sentido simple de este versículo, Dios ordenó a Moshe y a Aarón con respecto al asunto de Israel y con respecto a la misión para el faraón. En cuanto al contenido específico de este mandato, será especificado en la sesión siguiente después de la relación genealógica de las tribus de Rubén, Shimón y Leví. Pero puesto que la Torá había mencionado en esta sesión a Moshe y a Aarón, suspendió este tópico para insertar el registro genealógico que comienza con las palabras estos son los jefes de sus casas paternas, a fin de enseñarnos el modo en que Moshe y Aarón habían nacido y con relación a quién remontaban su linaje. Pero fíjate lo que dice, fíjate que Rashi dice, al decirle esto, Dios le ordenó con respecto al faraón que le honraran con sus palabras. Podríamos preguntar por qué le honraran con sus palabras. No los traten mal, no lo traten como un bicho cualquiera, como una persona así de la, no sé, con mala gana o con gritos o con, qué sé yo, con malas palabras. No, 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 trátalo bien, como debe ser, un rey, es una persona. Podríamos decir de que todo lo que Akadosh Baruj Hu le dijo, que los trataran bien era porque es un rey. Él es un rey, hay que tratarlo así, hay que darle su respeto a ese rey, incluso que sea un rey malvado. Podría ser, podría ser también, es una explicación, pero una explicación mucho más a fondo que traen los sabios. Y dicen es de que, cuando una persona pasa bushot, cuando una persona pasa eh, cuando pasa vergüenzas, sobre todo si son vergüenzas enfrente a otras personas. En este caso, obviamente que el faraón no estaba solo ahí en el palacio, y si Moshe y Aarón venían y le decían cualquier tipo de cosa de forma eh, despreciativa o lo trataban de forma así mal para avergonzarlo y todo lo demás, y él no podía decir nada al faraón. En ese caso, ¿qué pasaría? En ese caso, se le, se le, se sabe que se le perdona los pecados, se le borran, eso le expía los pecados a la persona, pasar bushot, pasar vergüenza y cosas así, y no dice nada, se queda callado, eso prácticamente le expía los pecados. Por eso al Kadosh Baruj Hu le dice, hablen con él normal, como una persona, denle en kabod, denle lo que él se merece, honrenlo con las palabras, no lo traten mal. ¿Por qué? Porque si en verdad no lo hubieran hecho así, a Kadosh Baruj Hu después no les puede dar las 10 plagas al faraón. Ese es el trasfondo de lo que dice, es más, el fondo más de lo que, por qué le dice que lo honren con las palabras. Ahora va a hablar sobre la simiente de Rubén, Shimón y Leví. ¿Por qué precisamente Rubén, Shimón y Leví? Porque nosotros vimos que Rubén, Shimón y Leví, Jacob vino cuando los bendijo, los trató fuerte. Porque hicieron esto, porque no sé qué, porque vimos allí en el Parashá Veiji que incluso cuando que el cuarto hijo, que fue Yehuda, cuando vio que dijimos allí Rashi que dice allí que cuando vio que Jacob vino le dio fuerte a Rubén, Simón y Leví por lo que habían hecho, él ya se estaba yendo así como que, wow, a mí me va a decir seguro un montón de cosas por lo que dice, por haber vendido a Yosef, por haber hecho esto, lo otro y no sé qué. Entonces, como hubiéramos podido supuestamente pensar que Rubén, Simón y Leví, después de lo que le dijo su padre, a lo mejor de repente no sean parte de las tribus, entonces al revés, aquí viene el Parashat Vaera, y viene a hablar de ellos, de ellos tres, y también la simiente de ellos, para decirnos que sí, ellos son parte de la de las tribus, ¿sí? Y también para a la final llegar a, a Moshe y a Aarón.
Pero lo dejaremos hasta aquí y después empezaremos en otro audio, empezaremos desde el versículo 14 de Hashem.